Antonio Salas López, médico neumólogo del Hospital 2 de Mayo. El tema de ahora es insuficiencia respiratoria. Recuerden siempre que para tomar referencia debemos ver a qué metros sobre el nivel del mar vamos a considerar la alteración de insuficiencia respiratoria. Los valores siempre dados están básicamente indicados para a metros sobre el nivel del mar. La insuficiencia respiratoria tiene un componente de 3 estructuras, las cuales van a alterar el objetivo final, que es la entrega de oxígeno a la célula. Es un problema en una más de las etapas necesarias para mantener la disponibilidad del oxígeno para la producción mitocondrial de energía, que es el objetivo final. ¿Cómo podemos definir insuficiencia respiratoria? Que es la incapacidad del sistema respiratorio de mantener la adecuada homeostasis entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Es una forma de ver. Algún otro aspecto u otro enfoque es incapacidad de transferir volúmenes de oxígeno y o dióxido de carbono requeridos para el metabolismo corporal. O tal vez verlo de una manera un poco práctica con valores de una prueba de gases arteriales, con una PO2 menor de 60 y un PCO2 de 50. Recordar siempre que estos números reflejan una definición, la adecuada homeostasis, un equilibrio, no algo estático. Puede haber tres condiciones en las que puede ocurrir la insuficiencia respiratoria. A nivel del aparato respiratorio, una falla en el transporte de oxígeno, una falla en la entrega del O2. Es decir, la insuficiencia respiratoria está regida por estos 3 sistemas. En uno, lo que siempre estamos enfocados es a la insuficiencia respiratoria del aparato respiratorio, donde hay una alteración en el transporte de O2 y una dificultad en eliminación del CO2, o una suma de ambas, en diferentes enfermedades nosológicas y evidenciadas en unas pruebas de laboratorio con valores de CO2 y O2. ¿Cuáles son los mecanismos para que exista insuficiencia respiratoria? Puede haber alteraciones a nivel de hipoventilación alveolar, alteraciones de la ventilación perfusión, que es la forma más importante, con un compromiso marcado del organismo, shunts, alteración de la difusión, o otras formas como disminución de la FiO2 cuando uno sube a las alturas, disminución del gasto cardíaco o disminución de la hemoglobina. Estas son las formas de mecanismos de producción de insuficiencia respiratoria. En hipoventilación pulmonar, en este caso, la hipoxemia se acompaña de una gradiente alveolar arterial normal. Esto generalmente está asociado a un trastorno neurológico o muscular o de caja torácica y pleural. La hipoventilación se puede asociar a otros mecanismos de insuficiencia respiratoria como EPOC avanzado y asma grave. En estos casos se corrige la presión arterial de O2 con un agregado de oxígeno, con una posibilidad de riesgo en el aumento de la CO2. Si el CO2 se incrementa, se necesita solamente ayuda ventilatoria, ya sea por métodos no invasivos o métodos invasivos de ventilación mecánica. En hipoventilación pulmonar, lo importante es que la ventilación perfusión es normal, 0.8 a 1. La disminución de la relación lleva a una disminución de la presión arterial de O2, pero la presión arterial de O2 no aumenta, porque las zonas vecinas que hiperventilan son capaces de eliminar fenómenos compensatorios fisiológicos. La alteración ventilación-perfusión es el mecanismo más común de insuficiencia respiratoria. Se corrige con la administración de oxígeno y hay donde existe una gradiente alveolar arterial marcada. Está en relación a diferentes enfermedades respiratorias pulmonares. Las 3 formas, alteraciones de la ventilación-perfusión, cuando es 1, mayor de 1, menor de 1. Cuando es 1 es una relación normal tanto del alveolo como las vías capilares. Cuando es mayor de 1 la relación ventilación-perfusión, la alteración está a nivel de los vasos capilares, y cuando es menor de 1 la alteración está a nivel del alveolo. ¿Bien? Todo esto trae consigo alteraciones en los gases arteriales. Shunt, que es otra forma de insuficiencia respiratoria, otro mecanismo, es la máxima alteración ventilación-perfusión. Presenta hipoxemia que no se corrige con el agregado de oxígeno. O sea, se hace retos y no se consigue llegar a los valores adecuados. No incrementa el CO2. Recordar siempre que normalmente existe un shunt fisiológico que es menor del 5%.
Y en esto puede hacer una relación entre la fracción inspiratoria de O2 con la presión arterial de O2, el famoso PAFI, ¿no? Que puede ser normal o superior a 300. El Shan es una alteración entre la llegada del oxígeno y la irrigación del dichos alvéolos. Alteración de la difusión. Raramente es responsable de hipoxemia en reposo. Estos pacientes, estando en reposo, mantienen una oxigenación adecuada. Aquí se puede producir por disminución del área de difusión, como en el enfisema, o engrosamiento de la membrana de intercambio, como la fibrosis pulmonar, EPIT. La hipoxemia se pone de manifiesto básicamente durante el ejercicio. Se utiliza para demostrar esta alteración la prueba de difusión del CO, el DELCO. Entonces tenemos diferentes mecanismos de alteración fisiopatológico: Shan, ventilación perfusión alto, ventilación perfusión bajo, alteraciones en la gradiente alveolar arterial, la hipoventilación alveolar y alteraciones en la presión venosa de O2 y la fracción inspiratoria de O2. Cada una de ellas lleva una alteración propia que podemos evaluarla en los exámenes de gases arteriales. Hay una correlación entre el O2 y la saturación de oxígeno. Una vez que uno consigue una adecuada presión arterial de O2, la curva llega a tener un plano, una meseta. Más de eso ya no vamos a conseguir mayor aporte de mayor saturación de oxígeno. Con la PCO2 ocurre el término inverso. Las consecuencias clínicas las vamos a encontrar en la relación de PO2 versus saturación de O2, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente se encuentra entre el 60 y 70, que está a nivel de la atmósfera, son valores normales. El paciente va a presentar cianosis cuando el PO2 baja debajo de 50. Y cada una de ellas va a tener un valor relacionado a los gases arteriales. La gradiente alveolar arterial de la que estamos comentando es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de O2. Permite diferenciar si la patología es de origen pulmonar. La gradiente se obtiene con la fórmula la presión alveolar de O2 menos la presión arterial de O2, que equivale en promedio de 8 a 15 milímetros de mercurio. De alguna fórmula práctica de poder hallarla, la gradiente es 2,5 más la multiplicación de 0,21 por la edad en años. La relación del PAFI, que es un parámetro para evaluar injuria pulmonar, es importante para los diagnósticos y del tratamiento oportuno. Esta relación va a tener valores, es normal mayor de 300 y va a ser cuantificado en cuanto a su severidad en orden decreciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer insuficiencia respiratoria? Neumonías severas, aspiración de contenido gástrico, sepsis o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIR severa, cirugía tóraco-abdominal alta y o cirugías prolongadas, trauma torácico moderado a severo, trauma cráneoencefálico y desorden vascular cerebral con grado menor de 8, enfermedad neuromuscular de progresión rápida, obesidad, enfermedad cardiorrespiratoria crónica y personas mayores de 60 años. Como ven, a los previos a la edad, todos son relacionados no solo al aparato respiratorio, sino a órganos como el sistema nervioso central, aparato cardiovascular y alteraciones hematológicas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Los dos síntomas que podamos observar en estos pacientes, las dos características principales, uno es la hipoxemia y el otro es la hipercapnia. Hay una suma o una adición de signos y síntomas que podamos encontrarlos en ambos, pero cada uno de ellos tiene en el fondo una distinción particular. La hipoxemia, desde el punto de vista respiratorio, van a objetivarse con disnea, taquipnia, tiraje o paro respiratorio cuando es muy severo. Las alteraciones circulatorias, algunas compensatorias, son taquicardia, arritmia, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, hipotensión arterial. Las neurológicas propias de la hipoperfusión son trastornos del sensorio, convulsiones, incoordinación motora, cambios de personalidad y coma. Y en las cutáneas, observarlos en lectoscopía, palidez y cianosis. Los pacientes con hipercapnia pueden presentar disnea, taquipnia, tienen arritmias, hipotensión,
como trastornos neurológicos, confusión, sopor, asterix, mioclonías, convulsiones, coma, y en piel, diaforesis y vasodilatación periférica. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia respiratoria? En aguda y en crónica. La aguda se instaura en periodos cortos de tiempo, horas o días. Predomina su presentación en personas previamente sanas. La insuficiencia respiratoria crónica ya de curso evolutivo largo indica que existe un estado patológico subyacente previo, una enfermedad previa. Y la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada es la insuficiencia respiratoria crónica que sufre una descompensación con un empeoramiento rápido del intercambio gaseoso basal que presenta el paciente. Las diferencias que podemos encontrar en uno es que uno es producto de una injuria aguda, el pH es anormal en las agudas, no hay mecanismos compensatorios para ese trastorno del pH y generalmente es mal tolerada. La crónica es una progresión de una enfermedad previa, el pH es anormal, hay una compensación crónica en este caso y el paciente la tolera mejor debido a mecanismos compensatorios a este trastorno de la hemostasis respiratoria. La insuficiencia respiratoria lo podemos clasificar por severidad. Leve, cuando en gases arteriales encontramos un PO2 de 80 a 71, moderada de 70 a 61 y severa de 60 a 45 o muy severa menor de 45. Las causas por las cuales se producen estas alteraciones en la insuficiencia respiratoria de tipo 1 son pacientes con alteraciones en parénquima pulmonar sin lesiones anatomopatológicas, ¿no? Aquellos que tengan pulmones claros, pacientes que tengan alguna opacidad pulmonar difusa, trastornos orgánicos del pulmón, con opacidad pulmonar localizada y con patología extraparenquimatosa, como neumotoras, obesidad mórbida, cifoescoliosis, derrame pleural masivo bilateral, inestabilidad de caja torácica. Causas de insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, aquellas con gradiente normal y con gradiente elevado. Las de gradiente normal son aquellas que tengan alteraciones de presión del centro respiratorio relacionadas a fármacos o enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares y obstrucción de la vía aérea superior. Aquellos que tengan gradiente elevado van a ser cualquier causa de insuficiencia respiratoria no hipercápnica lo suficientemente grave o prolongada que produzca fatiga muscular o con alteraciones pulmonares asociadas. Un paciente que tenga, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré más una neumonía asociada. ¿Cómo podemos clasificarlos por gasometría? Tipo 1 oxigenatoria, tipo 2 ventilatoria, la mixta, la tipo 3 o perioperatoria y la tipo 4. Bien, básicamente siempre manejamos tipo 1, tipo 2 y algunos pacientes que presentan la tipo mixta. La tipo 1, la PO2 es menos de 60 milímetros de mercurio, el PCO2 está normal o disminuido y la gradiente alveolar arterial está aumentada. La tipo 2, la presión arterial de O2 es menos de 85, PCO2 mayor de 50. En algunos casos puede tener valores mucho más altos dependiendo de la enfermedad de fondo. La gradiente alveolar arterial en este caso es normal y el pH es menor de 7.35. Y en la mixta hay alteraciones de ambas gasometrías, de O2 y CO2, en una menor de 60 y la otra CO2 mayor de 50. Recuerden que todos son fenómenos dinámicos. El paciente puede tener una alteración en un momento y en otro momento dado una forma mixta. Siempre veámonos en el contexto de fenómenos dinámicos. Hay fórmulas para encontrar el PO2 del paciente para poder establecer los valores normales previos con estas fórmulas que le dejamos en la leyenda, en pacientes sujetos sentados, en pacientes en forma que están en supino. ¿Cuál es el tratamiento para insuficiencia respiratoria, ¿no? Primero, el cuadro clínico siempre es importante, pacientes con cianosis, tinea, taquimia o uso de músculos accesorios, que es lo primero que observamos, más los señalados anteriormente. A estos pacientes tenemos que hacer inmediatamente análisis de gases arteriales, y en los cuales vamos a encontrar un PO2 menor de 60 o un PCO2 mayor de 50, en la clasificación que hemos visto previamente, ¿no? La primera nos dirá que es una insuficiencia respiratoria tipo 1, que es oxigenatoria, y la siguiente nos dirá que es una insuficiencia respiratoria tipo 2, ventilatoria. En la primera no debemos esperar más y debemos inmediatamente administrar oxígeno. Y podría suceder que el paciente, a pesar de esto, no responda, hipoxemia refractaria.
o en la insuficiencia respiratoria tipo 2, que a pesar de todo lo que se ha evaluado, persista con las alteraciones funcionales, y ambos al final, dependiendo de la severidad, van a hacer ventilación mecánica. Medidas generales: asegurar permeabilidad de vías aéreas, acceso endovenoso, nutrición e hidratación adecuada, evitar medicación depresoras del sistema nervioso central, mantener hemoglobina mayor o igual de 10, control cardiológico adecuado, protección gástrica y manejo de enfermedad causante. ¿Cuáles son las metas terapéuticas? O sea, ¿a qué debemos llegar cuando uno administra oxígeno? Mejorar el trabajo respiratorio, que la frecuencia baje a menos de 35, que la hemoglobina sea mayor de 10, que la PO2 sea mayor de 60, que la presión de O2 que esté entre 50 y 60 torres en pacientes respiratorios crónicos, que la presión inspiratoria de O2 administrada sea menor del 50%, que el FiO2 inicial menor del 30% en pacientes con hipercapnia crónica, que la saturación sea de 92 a 95 y que una PCO2 menor de 42. Objetivos, metas. Siempre tracémonos metas para cualquier terapéutica que podamos administrar. Recordar siempre que los sistemas que tenemos son de alto flujo, bajo flujo, ¿no? Los máscaras de Venturi, eso es importante, que cuando uno señala en la mascarilla la cantidad de FiO2 que tiene, le corresponde un flujo determinado. No podemos poner un FiO2 determinado con un flujo diferente, que es no administrarle oxígeno al paciente. Eso está establecido, como se señala en estos valores. La cánula nasal, cuando lo requiere el paciente, igual. Vamos a tener valores ya, para cada flujo le corresponde una fracción inspiratoria de O2. Para la máscara de O2 y para la máscara de reservorio en sus formas con ventilación y sin reventilación. Tenemos el sistema de Venturi para poder administrar adecuadamente el oxígeno con los valores de flujo previamente señalados y marcados en el dispositivo de administración. Bien. De la cánula binasal, en forma a colocarlo adecuadamente. La máscara simple, la máscara con reservorio, la máscara de Venturi, y los pacientes que no han respondido al tratamiento oxigenatorio adecuado, esos pacientes van a tener criterios de apoyo de soporte mecánico. Son pacientes que van a necesitar ventilación mecánica. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar la ventilación mecánica? Cuando hay una hipoxemia refractaria con un PAFI menor de 200, una frecuencia respiratoria mayor de 40 o menor o igual de 8 por minuto, insuficiencia respiratoria tipo 2 con trastorno de conciencia y o acidosis respiratoria que no responde a medidas terapéuticas convencionales, principalmente esto. Además de estos otros criterios son fatiga diafragmática, un volumen tidal menor de 5 centímetros por kilogramo, capacidad vital menor de 10, fuerza inspiratoria máxima menor de 20 a 25, volumen inspiratorio forzado en primer segundo menor de 10 mililitros por kilogramo y pacientes que tengan en shock profundo. ¿Cómo controlar? O sea, ¿cómo voy a demostrar que mi tratamiento está siendo adecuado, que el paciente está recibiendo el oxígeno adecuado y por lo tanto estoy disminuyendo el trabajo respiratorio y el trabajo cardíaco? ¿No? Se debe usar esta fórmula, la presión arterial de O2 entre la fracción inspiratoria de O2, eso nos debe dar 285, bien, que es una constante. Entonces, por lo tanto, el PaO2 esperado va a ser 285 por la fracción inspiratoria de O2. Esa es una fórmula que debemos usarlo para saber si el paciente está recibiendo adecuadamente la oxigenación. O sea, nosotros tenemos el FiO2 que está en la máscara que le administramos y lo multiplicamos por 285. Eso va a ser lo que el paciente va a recibir. Aquí hay un ejemplo que podemos ver. El paciente número 1 tiene una presión arterial de O2 de 75 milímetros de mercurio y un paciente 2 que tiene una PaO2 de 65 milímetros de mercurio. En eso nos preguntamos cuál está mejor, si a uno le administramos una fracción inspiratoria de 40% y al otro le administramos una fracción inspiratoria del 30%. Al paciente número 1 vamos a ver cuánto le corresponde el O2 esperado con esa fracción inspiratoria del 40%. Él debe recibir en ese momento, debería estar teniendo en su organismo 114, mientras que el paciente número 2 debería tener 85. Si comparamos 114 con 75 y 85 con 65,
O sea, el paciente que peor está haciendo trastorno de difusión va a ser el paciente número 1, porque su relación entre lo esperado versus lo real es mucho más elevado que en el paciente número 2. Por eso no depende de la fracción que yo le doy, sino cuánto está respondiendo el paciente al tratamiento que estoy haciendo. Ahora, la oxigenoterapia, como cualquier medicamento, también tiene complicaciones, eventos adversos, ¿no? Que son atelectasia por reabsorción, toxicidad pulmonar por oxígeno, displasia broncopulmonar, fibroplasia retrolenticular y retención de CO2. Hay pacientes que van a requerir que su insuficiencia respiratoria es una crónica y que por lo tanto ya tienen criterios de oxígeno a domicilio, ¿no? El paciente no necesariamente va a salir con tratamiento caminando o sin oxigenoterapia. Entonces, en esos pacientes, ¿en quiénes son? Pacientes con hipoxemia crónica, pacientes con hipoventilación nocturna y en algunos cuando damos tratamiento compasivo. Indicaciones de oxigenoterapia a domicilio: pacientes con EPOC estable, o sea, sin descompensación en ese momento, con una presión arterial de O2 basal menor de 55 milímetros de mercurio, en 2 ocasiones por un periodo de 4 semanas. Pacientes con EPOC con una presión arterial entre 55 y 79 asociado a lo siguiente: hipertensión pulmonar, hematocrito mayor del 55, sobrecarga ventricular derecha, cor pulmonale y arritmias. Insuficiencia respiratoria no EPOC con una PO2 menor de 60. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento a domicilio? Para reducir la policitemia, mejoría de las condiciones neuropsicológicas, mejoría de la calidad del sueño, asegurando una PO2 adecuada, prevención de la hipertensión pulmonar hipóxica, disminución del tiempo de hospitalización, lo que no implica una reducción de costes sociales en este concepto, aumento de la supervivencia, aumento del peso corporal, aumento de la capacidad para el ejercicio y las actividades diarias, ¿no? Podemos ver cómo el apoyo oxigenoterapia permite niveles de supervivencia adecuados en el tiempo, ¿no? Permite mejoría de calidad de vida y una supervivencia un poco mayor del que no tendría esa administración de oxígeno. Ventilación mecánica no invasiva, diferentes tipos, ¿no? Para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Ventilación mecánica a domicilio, ¿no? Pacientes que no puedan tener control de la respiración, puede haber ventilación mecánica a domicilio. Trastornos en el control central de respiración, insuficiencia respiratoria crónica de origen toracógeno, insuficiencia respiratoria crónica por alteraciones parenquimatosas que no tengan resolución. Injuria pulmonar. ¿Qué es la injuria pulmonar? Es un caso grave, como vimos al inicio, de insuficiencia respiratoria que requiere por lo general apoyo ventilatorio. Los criterios son que tenga un PAFI menor de 300. Si en la evolución hace síndrome respiratorio del adulto, su PAFI será menor de 200. Los infiltrados bilaterales, en ambos sí, y una presión en cuña menor de 18 para ambos casos. ¿Bien? La injuria pulmonar se viene estudiando desde los años 1967, asociados a problemas de complicaciones posguerra. Entonces, la injuria pulmonar puede ir de una lesión inicial pequeña a grados severos bilaterales, ¿no? Que comprometen la vida del paciente y por lo tanto requieran ventilación mecánica. La injuria pulmonar, siempre va a haber una injuria pulmonar o extrapulmonar. O sea, el AIRA y síndrome respiratorio adulto no empiezan necesariamente por un compromiso pulmonar, puede haber un componente extrapulmonar como sistema nervioso central que va a originar la injuria pulmonar, ¿no? Lo cual les van a hacer daño del epitelio o daño endotelial. El daño epitelial va a producir una proliferación celular, chance a nivel de esta alteración y con la consiguiente hipoxemia. El daño endotelial obviamente va a producir constricción, hipertensión pulmonar con pérdida de vasoconstricción hipóxica. La suma de ambos generan edemas a nivel intersticial y generando todo esto una suma de hipoxemia. Y ahí, como vemos, es una alteración inmunológica que va a provocar la liberación de citoquinas pro y antiinflamatorias y alteraciones que van a producir dificultad o alteraciones en la ventilación pulmonar. Luego de eso hay una reparación del pulmón y en la reparación del pulmón va a quedar dos caminos. Una, que el pulmón quede normal o que el pulmón quede con secuelas pulmonares como fibrosis pulmonar.
¿sí? Entonces hay etapas en el síndrome respiratorio. Hay una primera fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica, que no todos lo hacen evidentemente. La exudativa es un problema intersticial agudo, con edema intersticial, hemorragia, leucoaglutinación, necrosis de neumocitos tipo 1 y membrana hialina. La proliferativa, 7 a 21 días después, reacción intersticial, inflamación crónica, necrosis del parénquima, hiperplasia de neumocitos tipo 2, macrotrombos. Y en la fibrótica, ya recuperando al paciente, puede haber fibrosis, pedar con bronquiectasias, tortuosidad arterial, patrón en panal de abeja como parte del EPIT. Y acá tenemos las fases exudativas y la fase fibrosante, ¿no? La fase exudativa con todo el cortejo inflamatorio y en la fase secuelar con alteraciones a nivel pulmonar. Y esto se puede perpetuar. ¿Por qué se perpetúa el síndrome respiratorio de adulto? Porque hay un foco inicial no controlado, translocación bacteriana, infecciones nosocomiales, síndrome linfoprolectivo del distrito respiratorio adulto, daño pulmonar inducido por ventilación mecánica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del respiratorio del adulto? Puede haber lesión pulmonar directa o lesión pulmonar indirecta. Y las que ustedes ven acá, ¿no? Algunas relacionadas a compromiso pulmonar directamente y otras acciones extrapulmonares. Bueno, ¿con qué tengo que hacer el diagnóstico diferencial del distrés respiratorio de adulto? Con insuficiencia cardíaca, hemorragia alveolar, neumonía intersticial aguda, el Hamann-Rich, la forma aguda del EPIT, neumonía eosinofílica aguda, metástasis linfangítica, linfoma o leucemias, edema pulmonar neurogénico por reperfusión y edema por expansión. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Como ven acá, 3 meses, 6 meses, 12 meses, ¿no? Un buen grupo de pacientes generalmente regresa al trabajo, ¿no? Hay un buen grupo que queda con lesiones secuelares a largo plazo. Evaluados muchos con test de caminata o pruebas espirométricas. La mortalidad es muy alta, como se verá acá, para el distrés respiratorio del adulto, muchos más encima del 50% en todos los estudios de corte. El tratamiento, hay factores de buen pronóstico y mal pronóstico. Los pacientes mayores de 70 años tienen mal pronóstico si tienen fallo extrapulmonar, si el PAFI es menor de 350 o si hay shock séptico con etiología. Tratamiento farmacológico, hay que hacer una estabilización hemodinámica, oxígeno, balance hídrico negativo, uso de corticoides, discutible algunas veces, óxido nítrico, prostaciclina, AINES y antagonistas de leucotrienos. Ventilación mecánica, ¿no? Las indicaciones, recomendaciones. ¿Sí? Eso es todo lo que podría darles por lo que es insuficiencia respiratoria. Gracias.